El millonario fingió que se había ido de viaje, pero descubrió lo que la niñera hacía con sus hijos. No hubo chirridos en la cerradura. Don Roberto había engrasado personalmente los cerrojos la noche anterior, preparando el escenario para su trampa perfecta. La casa, un chalet de lujo en la exclusiva urbanización de La Moraleja en Madrid, estaba sumida en esa calma engañosa que precede a la tormenta, o al menos eso le parecía a él. Su mano, firme y enfundada en un guante de piel negra, giraba el pomo de la puerta principal con una lentitud exasperante. Llevaba un maletín en la otra mano, no porque tuviera trabajo, sino porque era parte del disfraz. Se suponía que estaba a 3000 metros de altura, volando hacia una conferencia financiera en Frankfurt. Se suponía que su imponente presencia no estaba en la casa, dejando el camino libre para que la nueva niñera mostrara su verdadera cara. Roberto odiaba la incertidumbre. Desde la muerte de su esposa, doña Ana, su vida se había convertido en una cuadrícula de horarios, normas estrictas y silencios obligatorios. En 6 meses había despedido a 4 niñeras, una por llegar 5 minutos tarde, otra por usar el móvil mientras daba el biberón a los gemelos, y otra simplemente porque su risa le parecía demasiado estridente para una casa de luto. Pero esta Elena era un enigma, demasiado joven, demasiado inexperta, y, según doña Gertrudis, su ama de llaves de confianza de toda la vida, demasiado de barrio para los estándares de familia. Se lo digo yo, don Roberto, que cuando usted no está, esa chica hace cosas raras. Le había susurrado Gertrudis esa mañana con esa mueca de falsa preocupación que Roberto interpretaba como lealtad. Los niños no lloran, señor, y eso no es normal. Los niños siempre lloran. Si no lloran, es porque están drogados o asustados. Esas palabras le quemaban el pecho mientras empujaba la puerta. El miedo de un padre viudo es un combustible peligroso. Se transforma en ira antes de que aparezcan las pruebas. Roberto entró, dejó el maletín delicadamente en el suelo de mármol y aguzó el oído. Esperaba llantos. Esperaba ver a Elena durmiendo en el sofá de diseño. Esperaba ver la televisión encendida a todo volumen, pero lo que escuchó lo congeló en el vestíbulo. No, eran llantos, no era la televisión. Era un sonido gutural, explosivo y rítmico, a cajadas, pero no risitas discretas, sino risas profundas, de esas que duelen en la barriga y que no había escuchado en esta casa desde hacía más de 1 año. Eran sus hijos, Hugo y Mateo. Roberto sintió un nudo en la garganta al pensar de qué se estarían riendo. La curiosidad y el pánico se mezclaron. Avanzó por el pasillo. Sus zapatos de suela italiana apenas rozaban el suelo pulido, guiado por el sonido de una alegría ajena, que, en su solemne hogar, sentía como una ofensa personal. Al llegar al umbral del salón principal, la escena que se desarrolló ante sus ojos fue tan absurda, tan surrealista y tan contraria a todas las normas de etiqueta de la alta sociedad madrileña, que su cerebro necesitó varios segundos para procesar la información. El salón, habitualmente un templo del orden minimalista y colores neutros, parecía el escenario de una obra de teatro de vanguardia, y en el centro de todo estaba ella, Elena. No estaba sentada leyendo un cuento y no estaba preparando biberones. La joven de pelo oscuro estaba tumbada en el suelo, boca arriba, completamente estirada sobre la alfombra beige de lana, virgen. Pero lo que hizo que Roberto abriera la boca con incredulidad fue su atuendo y su postura. Llevaba ese uniforme azul marino formal que Gertrudis le obligaba a usar, diciendo que añadía clase a la casa, pero en las manos llevaba unos guantes de goma amarillos chillones, de esos que se usan para fregar inodoros o lavar platos grasientos. «¡Arriba, mis valientes!», exclamó Elena desde el suelo con una sonrisa tan amplia que parecía deformar su cara de pura alegría. Roberto parpadeó atónito. Sus hijos, sus herederos, los gemelos Hugo y Mateo, de apenas 1 año, estaban sobre ella, literalmente sobre ella. Era una torre humana, de inestabilidad y euforia. Hugo estaba de pie sobre el pecho de la niñera, sus zapatillas deportivas de colores pisoteaban el logo bordado del uniforme,
mientras que Mateo hacía equilibrio sobre su estómago. Los niños llevaban sus petos vaqueros claros y camisetas blancas y parecían pequeños acróbatas, borrachos de adrenalina. «Cuidado con el viento del norte», gritó Elena, y movió el cuerpo, simulando suave terremoto. Mateo, el más pequeño y delicado, el que los médicos de la Ruber Internacional decían que tenía problemas de motricidad, el que apenas gateaba en presencia de Roberto, estaba allí de pie, erguido, con las piernecitas temblando por esfuerzo, pero riendo con la boca abierta, mostrando sus pocas encías blancas. El niño se estabilizaba apoyando sus manitas regordetas en los hombros de Elena, usándola como barra de equilibrio, mientras su hermano Hugo levantaba las manos al aire como si acabara de coronar el Everest. La luz natural entraba a raudales por los ventanales, iluminando el polvo en suspensión que se había levantado con el movimiento. Era una imagen del caos perfecto. Elena sujetaba los tobillos de los niños con sus manos enguantadas de amarillo chillón. Sus piernas estaban estiradas, tensas, actuando como base sólida de este castillo de naipes humano. Para cualquier persona externa, sería una fotografía de amor puro, de conexión instintiva. Pero para Roberto, filtrado por el dolor de su viudez y su obsesión por el control, era una aberración. Veía gérmenes en los guantes, veía peligro en la altura, veía falta de respeto. En el suelo, veía a una empleada doméstica convirtiendo a sus hijos en atracciones de circo. La sangre le subió a la cabeza. El empresario, él, estratega frío de la Castellana, desapareció. Solo quedó un padre aterrorizado y un empleador ofendido. «¿Pero qué demonios?», susurró primero, incapaz de elevar la voz. En ese momento, Elena hizo un sonido de avión con la boca y los niños estallaron en una nueva ola de risas, inconscientes de la figura oscura y rígida que los observaba desde la puerta, con el maletín olvidado y los ojos inyectados en sangre por la furia. Roberto sintió que esa felicidad era un insulto a su dolor. ¿Cómo se atrevía ella a hacerles reír así, cuando él, su propio padre, no lograba arrancarles ni una sonrisa? El hechizo se rompió con el sonido de la voz de Roberto. No fue un grito, fue un trueno seco y autoritario, lleno de veneno. «Elena». El efecto fue inmediato y catastrófico. La armonía física que los mantenía a los tres en equilibrio dependía enteramente de la concentración y la calma. Al oír el rugido de su nombre, Elena se estremeció involuntariamente de miedo. Su cuerpo se tensó en el suelo. Los gemelos, sensibles como radares a la tensión del entorno, dejaron de reír al instante. Sus caras pasaron de la euforia al terror en una fracción de segundo. Mateo, que estaba sobre el estómago de la niñera, perdió el equilibrio al girar bruscamente la cabeza hacia la puerta. Sus piernecitas fallaron. El niño se inclinó peligrosamente hacia la derecha, hacia el duro suelo de madera de roble. «Cuidado», gritó Roberto dando un paso adelante, pero estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Pero Elena no necesitaba llegar. Ella ya estaba allí. Sus reflejos no eran los de una empleada distraída. Eran reflejos de Leona. Antes de que Roberto pudiera terminar su exclamación, Elena ya había soltado los tobillos y sus manos. Esos absurdos guantes amarillos se dispararon como resortes. Con la mano derecha, atrapó a Mateo en el aire, pegando su cabecita a su pecho antes de que tocara el suelo, y con el brazo izquierdo rodeó la cintura de Hugo, atrayéndolo hacia sí en un abrazo protector. En un movimiento fluido, rodó sobre su espalda y se sentó en el suelo con ambos niños apretados contra su pecho, jadeando. Los gemelos, ahora seguros pero contagiados por el miedo repentino que inundó la habitación, estallaron en llanto al unísono, un chillido agudo de pánico que taladró los oídos de Roberto. Roberto cruzó el salón a zancadas, con la cara desencajada. «Suelte a mis hijos», ordenó acercándose a ellos y arrancando a Hugo de los brazos de la niñera de un tirón. «Suéltelos inmediatamente». Elena se quedó en el suelo con las manos vacías y temblorosas, mirando hacia arriba. Se apartó un mechón de pelo de la cara con el dorso del guante amarillo. Sus grandes ojos oscuros estaban llenos de una mezcla de miedo y confusión. «Don Roberto, usted tenía que estar», balbuceó, tratando de recuperar el aliento.
Tenía que estar de viaje, la interrumpió él. Su voz rebotaba en las paredes, altas. Y gracias a Dios que he vuelto. ¿Qué demonios es esta locura? Roberto sostenía a Hugo, que se retorcía en sus brazos, estirando sus manitas hacia Elena y gritando: «Tata, tata». El rechazo de su hijo fue para Roberto como una bofetada física. Sentó torpemente al niño en el sofá y se volvió hacia Elena, que empezaba a levantarse con dificultad. «No se levante», siseó él, señalándola con un dedo acusador. «Quédese ahí, donde le corresponde, en el suelo». ¿Sabe lo que podría haber pasado? 1 centímetro más, y mi hijo se habría abierto la cabeza contra la mesa de centro. «Señor». Lo tenía bajo control, trató de explicar Elena. Su voz se quebraba, pero mantenía una extraña dignidad. «Nunca los he dejado caer. Hacíamos ejercicios». «Ah, ejercicios». Roberto soltó una risa amarga, desprovista de humor. «¿Llama a eso ejercicios? Lo he visto». Estaba tumbada como un animal con esos guantes sucios de limpiar inodoros, dejando que mis hijos la pisotearan como si fuera un mueble viejo. «Los guantes son nuevos, señor. Los uso solo para jugar por el color. A los niños les gusta el amarillo». «Les ayuda a enfocar la vista», dijo ella, rápidamente, tratando de apelar a la razón. «No me interesan sus excusas de guardería barata». Roberto se pasó la mano por el pelo, despeinándose por primera vez en años. La imagen de los niños riendo sobre ella y llorando con él lo carcomía por dentro. «Le pago un sueldo que no ganaría en 10 años en ningún otro sitio. Le pago para que los cuide, para que los eduque, para que les enseñe modales y seguridad, no para que monte un circo en mi salón». Roberto miró a su alrededor, como buscando testigos de la atrocidad. «Mírese, es patético. Una mujer de su edad revolcándose por el suelo. ¿Qué pensaría la gente si entrara ahora mismo? ¿Qué pensaría mi esposa si viera que la mujer responsable de sus hijos los trata como juguetes?» La mención de su difunta esposa fue un golpe bajo. Elena bajó la vista, mordiéndose el labio inferior para no llorar delante de él. Sabía que no debía responder. Necesitaba este trabajo. Su madre enferma dependía de ese sueldo, pero el llanto de Mateo, que seguía en el suelo gateando hacia ella y, aferrándose a su ropa, le dio una fuerza que no sabía que tenía. «Señor», dijo Elena, y su tono cambió. Ya no era un discurso de disculpas, sino una súplica maternal. Mateo se reía, Hugo se reía. Hace meses que no se reía así. ¿No ha oído la risa? La histeria no es felicidad, Elena. Rugió Roberto, ciego a la realidad. Desorden no es alegría. Ha confundido la libertad con el libertinaje. Ha puesto en riesgo la integridad física de mis hijos por una diversión estúpida. Es usted una irresponsable. Roberto se agachó para apartar a Mateo de la pierna de Elena. El niño se aferraba con fuerza a la tela azul del uniforme, llorando con desesperación, escondiendo la carita en la rodilla de la niñera. Roberto tuvo que usar la fuerza para despegar los deditos de su propio hijo de la ropa de la empleada. «¿Ven aquí?», gruñó Roberto levantando a Mateo. El niño pataleaba golpeando con sus pequeños puños el pecho de su padre, rechazando el contacto del traje de 3.000 euros y buscando los brazos de la mujer de los guantes de goma. Aquello colmó el vaso de su amargura. Roberto sintió una punzada de celos tan aguda que le nubló la vista. «Desaparezca de mi vista», siseó Roberto con el niño llorando en brazos. «Vaya a su habitación. Recoja sus trapos y espere a que decida qué hacer con usted. Y quítese esos guantes ridículos. En esta casa somos gente seria, no payasos». Elena se levantó lentamente. Con calma, se quitó los guantes amarillos, mostrando sus manos rojas y trabajadas. Miró a los niños por última vez. Hugo la miraba desde el sofá, con ojos grandes y húmedos. Mateo seguía llorando en brazos de su padre. Solo quería que dejaran de tener miedo a caerse. «Señor», susurró tan bajo que Roberto apenas la oyó. «Lo único que han perdido hoy es el respeto», respondió él, dándole la espalda. «Largo». Elena se dirigió hacia la puerta de servicio, sintiendo cada paso como una derrota. Detrás de ella, el llanto de los gemelos aumentaba, llenando la casa
con un ruido que ya no era alegría, sino una demanda desgarradora. Roberto se quedó solo en medio de su salón perfecto, con 2 hijos que no lo querían, y una, Victoria, que sabía a ceniza. En el fondo del pasillo, la sombra de doña Gertrudis observaba la escena, y en su rostro envejecido apareció una sonrisa torcida y cruel. El plan había funcionado a la perfección, o al menos eso parecía. El silencio que don Roberto tanto valoraba había sido asesinado, y en su lugar, en la residencia reinaba el caos de llantos agudos y descoordinados. Hugo y Mateo no lloraban como niños caprichosos que quieren dulces, lloraban con la profunda angustia del abandono. Roberto estaba sentado al borde del sofá de cuero beige, con el cuerpo rígido y los brazos torpes, tratando de sujetar a Mateo, que se arqueaba hacia atrás con una fuerza sorprendente para su tamaño, gritando hacia el pasillo por el que había desaparecido Elena. En el otro extremo del sofá, Hugo golpeaba los cojines con los puños. Su cara estaba roja y cubierta de lágrimas y mocos, rechazando cualquier intento de consuelo paterno. «Basta», gritó Roberto, pero su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas insonorizadas de la Torre Picasso, se quebró ante la histeria de sus propios hijos. «Hugo, Mateo, silencio, papá está aquí». Pero papá era un extraño con un traje oscuro y una colonia cara, un intruso en su mundo de juegos y calidez. Roberto sintió una punzada de inutilidad en el pecho. Tenía millones en el banco. Controlaba empresas internacionales, pero no lograba que 2 niños de 1 año dejaran de llorar. Se sentía pequeño, se sentía derrotado. Y ese sentimiento de fracaso se transformó rápidamente en resentimiento hacia la causante de todo, Elena. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad cuando apareció la sombra. Doña Gertrudis no caminaba, se deslizaba. Entró en el salón con la precisión de un depredador que huele sangre, llevando un vaso de agua con hielo en una bandeja de plata perfectamente pulida. Su uniforme gris oscuro estaba impecable, sin una sola arruga. El opuesto absoluto del desorden vital que representaba Elena. Su rostro, marcado por líneas de amargura oculta bajo la máscara de servicio eficiente, expresaba una satisfacción perversa que Roberto, en su desesperación, no supo leer. Don Roberto dijo con voz suave y melosa, dejando la bandeja en la mesa de centro con un tintineo delicado: «Beba un poco de agua. Está usted pálido». «Le dije que este viaje de vuelta sería turbulento». Roberto cogió el vaso. Sus manos temblaban ligeramente. El hielo golpeaba con el cristal. «No se callan, Gertrudis. No se callan», murmuró pasándose la mano por la frente, sudorosa. «Llevan así 10 minutos. ¿Qué les ha hecho esa mujer?» Gertrudis suspiró con un largo sonido teatral, inclinándose con falsa ternura hacia Hugo, aunque sin tocarlo realmente, como si el niño fuera una pieza de museo contagiosa. «¿Qué ha hecho, señor?» «La pregunta es, ¿qué no ha hecho?», susurró el ama de llaves vertiendo el veneno gota a gota. «Los ha malcriado. Los ha convertido en unos salvajes». ¿Vio cómo estaba tirada en el suelo con las piernas abiertas y esos guantes de goma? Parecía. Hizo una pausa dramática, buscando la palabra y que más hiriera el orgullo conservador de Roberto. Parecía una cualquiera de calle, no una educadora. Roberto apretó el vaso. La imagen de Elena en el suelo riendo volvió a su mente. Ahora, filtrada por las palabras de Gertrudis, la escena parecía grotesca, sucia. Decía que era un juego, se defendió Roberto débilmente. No porque quisiera defender a Elena, sino porque necesitaba creer que no había sido tan malo. ¿Juego? Gertrudis se rió secamente, mirándolo directamente a los ojos con una gravedad compasiva. «Señor, llevo 40 años sirviendo en las mejores casas de Madrid. He visto niñeras profesionales. Leen, enseñan idiomas, mantienen a los niños limpios y aseados. Esa chica, esa Elena, viene del barro, señor, y barro es lo único que tiene para ofrecer». Hugo lanzó un juguete de madera que golpeó a Gertrudis en la espinilla. La mujer apenas parpadeó, pero sus ojos lanzaron un destello de frialdad gélida hacia el niño antes de volver a mirar a Roberto con ternura impostada. «Mírelos,
Están agresivos, fuera de control. Eso es lo que ella les enseña. Desobediencia. Ella disfruta viendo cómo usted pierde el control. Señor, es su manera de sentirse poderosa. Esas pobres chicas siempre envidian a la gente de sin buena familia. Ella quiere ser la madre, quiere ocupar el lugar de la señora. Que en paz descanse. El recuerdo de su difunta esposa fue el detonante definitivo. Roberto se puso de pie de un salto, dejando a Mateo en el sofá. El dolor por la pérdida de Ana era una herida que nunca se había cerrado. Y la idea de que una cualquiera intentara usurpar ese lugar sagrado lo cegó de ira. Ella nunca será como mi mujer, gruñó Roberto con la mandíbula apretada. Por supuesto que no, señor. La señora era un ángel, una dama. Esa chica huele a lejía y a sudor barato, insistió Gertrudis, acercándose un paso, bajando la voz, a un susurro conspirador. Pero los niños son inocentes, se confunden. Permite que se quede aquí ni un día más. Olvidarán quién es su padre. Olvidarán el apellido que llevan. Se convertirán en lo que ha visto hoy, un circo. Roberto miró a sus hijos. Estaban rojos, sudorosos, con las camisetas fuera de los pantalones. Lloraban sin consuelo, no parecían herederos de un imperio, parecían niños rotos. Y en su lógica retorcida, deformada por el dolor y la manipulación, Roberto decidió que la culpa no era de su ausencia, ni de su frialdad, sino del excesivo calor de la niñera. Tiene razón. Gertrudis, dijo Roberto, recuperando su postura erguida, endureciendo su corazón, esto se acaba hoy. No permitiré que mi casa se convierta en un barrio bajo. Gertrudis asintió, ocultando una sonrisa triunfal mientras se alisaba el delantal. Es por su bien, señor. Por el bien de los niños, hay que cortar la infección antes de que se extienda. ¿Quiere que llame a seguridad para que la saquen? No, dijo Roberto con un movimiento seco, ajustándose el nudo de la corbata. Lo haré yo mismo. Quiero ver su cara cuando entienda que con mi familia no se juega. Mientras Roberto salía del salón con paso militar hacia la zona de servicio, Gertrudis se quedó sola con los gemelos. Los miró con desprecio, sacó un pañuelo del bolsillo y se frotó el lugar donde la había golpeado el juguete de Hugo. Llorad todo lo que queráis. Mocoso susurró a los niños que seguían llorando. Se acabó la fiesta. La habitación de servicio estaba al final de un pasillo estrecho detrás de la cocina. La frontera arquitectónica que separaba el lujo del trabajo. Elena estaba allí de pie junto a su pequeña cama individual. No había deshecho mucho el equipaje, porque en el fondo de su alma siempre había temido que llegara este momento. Su maleta, una vieja bolsa de lona con la cremallera desgastada, estaba abierta sobre el colchón. Sus manos, ya sin los guantes amarillos, temblaban mientras doblaba su ropa de diario. No lloraba por el despido, ya la habían despedido antes empleadores exigentes. Lloraba porque oía los gritos de Hugo y Mateo atravesando las paredes de la casa, llamándola. Cada tata era una puñalada en su corazón. Sabía que Mateo necesitaba un masaje en las piernas antes de la siesta, si no le dolerían los músculos. Sabía que Hugo necesitaba que le cantaran la canción del elefante gris, si no, no se dormiría. Y sabía que don Roberto, con toda su riqueza, sabía nada de eso. La puerta se abrió sin llamar. No fue un toque de cortesía, fue una invasión. Roberto entró, llenando el pequeño espacio con su presencia abrumadora y su ira contenida. La habitación de repente se volvió minúscula. ¿Ya ha terminado?, preguntó. Su voz era hielo seco. Ahora no había gritos, solo un desprecio tranquilo y devastador. Elena se dio la vuelta, apretando una camiseta contra su pecho como un escudo. Estoy guardando mis cosas, señor. Solo necesito unos minutos. Roberto dio un paso hacia adentro, escrutando la habitación con una mueca de asco, como si el aire allí fuera de peor calidad. Vio un dibujo pegado a la pared con celo, garabatos hechos con ceras por Hugo el día anterior. Elena lo había guardado como si fuera una obra maestra. Roberto lo arrancó de la pared de un tirón. El sonido del papel rasgándose fue violento en el silencio tenso. No se lleve nada que no sea suyo, dijo Roberto, arrugando el dibujo y dejándolo caer al suelo como basura.
En esta casa todo es propiedad de la familia, incluso los recuerdos de mis hijos. Elena sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. La humillación no era por el dinero, sino por la negación de su humanidad. Ese dibujo me lo dio Hugo. Señor. Es solo papel, dijo con voz temblorosa, pero, manteniendo la mirada, para usted es un trofeo. La prueba de que ha logrado manipularlos, respondió Roberto sacando una cartera de piel del bolsillo interior de la chaqueta. Abrió la cartera y sacó un fajo grueso de billetes de 50 euros. Sin siquiera contarlos. Tenga. Esto es su sueldo mensual completo más la indemnización. Es mucho más de lo que se merece por el espectáculo grotesco que ha montado hoy en mi salón. Tiró los billetes sobre la cama, junto a la maleta abierta. El dinero se esparció. Algunos billetes se deslizaron hasta el suelo. Fue un gesto deliberado para que se sintiera pequeña. Una transacción comercial para comprar su silencio y su desaparición. Cójalos y márchese. No quiero volver a verla cerca de esta propiedad. Si me entero de que intenta contactar con los niños, llamaré a la policía. Tengo abogados que podrían arruinarle la vida antes de que pueda pestañear. Elena miró el dinero esparcido. Podría pagar con él los medicamentos de su madre durante 3 meses, pero en ese momento el dinero le parecía sucio. Respiró hondo, se tragó el orgullo y levantó la vista hacia Roberto. Sus ojos oscuros, habitualmente dulces, ahora brillaban con una dignidad que Roberto no esperaba encontrar en alguien con un uniforme barato. Don Roberto dijo, ignorando los billetes, puede insultarme todo lo que quiera. Puede decir que soy vulgar, que soy pobre, que no tengo clase, pero no se engañe a sí mismo. Lo que ha visto hoy no era un circo, era amor. Roberto se tensó, listo para interrumpirla, pero algo en su voz lo detuvo. Esos niños tienen hambre, señor, y no de comida cara ni de juguetes importados. Tienen hambre de que alguien se tire con ellos al suelo. Tienen hambre de que alguien los toque sin miedo a ensuciarse el traje. Usted cree que me despide por el desorden, pero en el fondo me despide porque le duele ver que una extraña les da lo que usted no puede darles porque está demasiado ocupado estando triste. Silencio, rugió Roberto golpeando el marco de la puerta con la mano abierta. La verdad le golpeó en el centro mismo de su herida. Tú no sabes nada de mí, Dolor. Eres una simple empleada. Soy la persona que ha enseñado a su hijo a ponerse de pie, respondió Elena, suave, pero implacable. Mateo no caminaba porque tenía miedo. Hoy se ha puesto de pie sobre mí porque confiaba en que no lo dejaría caer. ¿Puede usted decirlo mismo? Si se caen, ¿estará usted para atraparlos? ¿O estará preocupado por arrugarse la camisa? El silencio que siguió fue denso, pesado. Roberto respiraba entrecortadamente, con los ojos inyectados en sangre. Quería gritarle, quería echarla, pero sus palabras se clavaron en su conciencia como astillas. La imagen de Mateo de pie, haciendo equilibrios, le taladraba la cabeza. Largo, susurró Roberto señalando la salida. Largo de mi casa. Ahora. Elena cerró su maleta. No recogió el dinero del suelo. Solo tomó el fajo que había caído sobre la cama, lo justo por los días trabajados, y el resto, la humillante propina, lo dejó esparcido sobre la colcha. Se colgó la bolsa al hombro y fue hacia la puerta. Roberto tuvo que apartarse para dejarla pasar. No, bajó la cabeza. Al pasar junto a él, se detuvo un segundo. No le miró a los ojos. Miraba hacia el pasillo que conducía a las habitaciones de los niños. Mateo solo se duerme si le acaricia la espalda con movimientos circulares hacia la derecha, dijo con voz quebrada. Y Hugo tiene miedo a la oscuridad total. Por favor, deje encendida la luz del pasillo. Y con esa última instrucción, una lección de amor disfrazada de consejo técnico, Elena salió de la habitación de servicio y cruzó la cocina hacia la salida trasera. Roberto se quedó solo en la pequeña habitación, rodeado de billetes que nadie quería, y el eco de una verdad que no quería aceptar. Desde el salón, el llanto de los gemelos cambió. Ya no era histeria. Ahora era un llanto cansado, ronco, de resignación. El sonido de una casa que volvía a ser fría, ordenada y terriblemente vacía.
Roberto miró el dibujo arrugado en el suelo, una mancha de color en su mundo gris, y por primera vez en mucho tiempo sintió un miedo aterrador a la soledad con sus propios hijos. El pasillo que unía la cocina con la salida de servicio nunca le había parecido tan largo. Elena caminaba con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que sus piernas eran de plomo. Cada paso la alejaba de los niños y el silencio que dejaba atrás era engañoso. Apenas su mano tocó el pomo de la puerta trasera, un grito desgarrador rompió la atmósfera. No era el grito de un niño caprichoso, era el sonido del pánico absoluto. Mateo. El llanto se transformó en una tos convulsiva. Elena se quedó helada. Su instinto le gritaba que volviera, pero su dignidad y la orden de despido la clavaban al suelo. Espera. La voz de Roberto resonó desde el arco de la cocina. No era una petición, sino un grito de urgencia disfrazado de autoridad. Elena se dio la vuelta lentamente. Roberto estaba allí, despeinado, con la corbata aflojada y la cara pálida. En sus brazos, Mateo se arqueaba violentamente con la cara morada por el esfuerzo del llanto, rechazando el contacto con su padre como si su traje de marca estuviera hecho de pinchos. «No se calma», dijo Roberto jadeando. La arrogancia de hacía 5 minutos se había roto. El hombre de poder que movía millones con una sola llamada telefónica no podía detener el llanto de un niño de 12 kilos. «Estoy intentando hacer lo que decías, lo de la espalda, pero no funciona. Se ahoga». Elena soltó la maleta. El sonido de la lona golpeando el suelo fue la única respuesta. Se acercó a él, no como una empleada, sino como una experta entrando en una zona de desastre. «Démelo», ordenó. Su voz era suave, pero tenía un acero subyacente que no admitía réplica. Roberto, vencido por la desesperación, le entregó al niño. En el momento en que Mateo olió el jabón neutro y sintió la textura del uniforme de Elena, el cambio fue milagroso. El niño hundió la cara en su cuello. Sus manitas agarraron la tela azul con fuerza desesperada, y los gritos cesaron, reemplazados por sollozos entrecortados y profundos suspiros de alivio. Roberto observaba la escena aturdido. Sintió una punzada de celos, pero también una duda devastadora que empezaba a carcomer su orgullo. «¿Qué les haces?», preguntó Roberto, esta vez sin ira, solo con verdadero asombro. «Los mejores pediatras del país me dijeron que Mateo es un niño distante, que su condición motora lo frustra. Por eso es agresivo. Pero contigo es otro niño». Elena mecía rítmicamente a Mateo, ignorando la presencia de su empleador, concentrada en bajarle las pulsaciones al pequeño. «Sus médicos leen expedientes, don Roberto». «Yo leo a sus hijos», respondió sin mirarlo. «Mateo no es distante. Mateo tiene miedo. Tiene miedo de que sus piernas no respondan. Tiene miedo a caerse y de que nadie lo celebre». Usted vio un circo en el salón. Mateo vio un desafío que podía superar. Roberto se pasó la mano por la cara, frustrado. «Mencionaste antes que se había puesto de pie. Es imposible». El doctor Martínez lo dejó claro. «Hipotonía muscular significativa en extremidades inferiores», dijo, «que quizás empezaría a andar a los 2 años con aparatos. No me mienta para recuperar su trabajo». Elena levantó la vista. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Roberto retrocediera un paso. «No miento, señor, y no quiero recuperar un trabajo donde se me trata como basura. Pero no permitiré que siga creyendo que su hijo es un inválido solo porque a usted le falta fe para ver cómo lo intenta». «¿Fe?». Roberto se rió con incredulidad. «La fe no cura enfermedades, Elena. La ciencia sí. Y la ciencia dice que mi hijo no puede sostenerse solo, así que la ciencia se equivoca», sentenció Elena. «O quizás la ciencia necesita amor para funcionar. Usted cree que jugaba en el suelo. Lo que vio, esa torre humana, es un ejercicio isométrico. Al estar de pie sobre mi barriga, Mateo tiene que corregir su equilibrio cada segundo porque yo respiro, porque yo me muevo. Su cerebro se ve obligado a conectarse con los músculos de una manera que ninguna fría máquina terapéutica puede lograr». Roberto guardó silencio, procesando la información. Tenía sentido, era lógico,
pero era demasiado simple, demasiado humilde para ser verdad. Pruébalo, desafió Roberto. Su voz bajó a un susurro ronco. Si lo que dices es cierto, demuéstralo ahora, aquí. Elena miró a Mateo, que ya estaba tranquilo con los ojos cerrados, apoyado en su hombro. Luego miró a Roberto. Sabía que era un riesgo. El niño estaba cansado, estresado. Si fallaba, Roberto tendría la excusa perfecta para echarla y humillarla para el resto de su vida. Pero si no lo hacía, Mateo volvería a la vida de no puedes, condenado a un diagnóstico en un papel. Vamos al salón, dijo Elena, pasando por delante de Roberto y volviendo al interior de la casa. Y por favor, señor, si funciona, no aplauda, no grite, solo mire. El salón estaba tal como lo habían dejado, con los juguetes esparcidos y el eco de la discusión anterior aún flotando en el aire. Hugo, que se había quedado solo en el sofá llorando en silencio, levantó la cabeza al ver entrar a Elena. Estiró los brazos, pero Elena le hizo un gesto suave con la mano para que esperara, cosa que el niño entendió inmediatamente. Doña Gertrudis apareció en el pasillo lateral, atraída por el inesperado regreso. Al ver a Elena de vuelta en el salón, su cara se torció en una mueca de indignación. «Señor, ¿qué hace esta mujer todavía aquí?», exclamó el ama de llaves acercándose rápidamente. «Pensé que ya habíamos limpiado la casa de...». «Silencio, Gertrudis», gruñó Roberto sin mirarla, con los ojos clavados Elena y su hijo. El tono fue tan cortante que la anciana se detuvo en seco, con la boca abierta, ofendida y sorprendida. Roberto se quedó de pie junto al marco de la puerta, con los brazos cruzados en una postura defensiva que ocultaba su terror. Quería creer, pero tenía pánico a una nueva decepción. Elena fue al centro de la alfombra beige. Se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de los ojos de Mateo. Con infinita delicadeza, despegó al niño de su pecho y lo puso de pie sobre la alfombra. Sus manos grandes y cálidas sostenían la cintura del pequeño. Mateo se tambaleó. Sus piernecitas en el peto vaquero temblaban visiblemente. Instintivamente trató de agarrarse a la ropa de Elena, gimiendo un poco. «Usted lo sujeta», acusó Roberto desde la puerta con voz llena de escepticismo. «Si lo suelta, se caerá. Así es siempre». Chist, siseó Elena sin apartar la vista de los ojos del niño. «Mateo, mírame, mírame, cariño. Eres fuerte, eres un gigante». Elena retiró las manos de la cintura del niño, pero las dejó a milímetros de su cuerpo, listas para atraparlo, creando un campo de fuerza invisible de inseguridad. Mateo se quedó allí, tambaleándose como una hoja al viento. Sus rodillas se doblaron hacia adentro. «Se va a caer», susurró Gertrudis con veneno. «Es una crueldad». «He dicho que se calle», rugió Roberto con el corazón latiéndole en la garganta. Mateo miró a su alrededor asustado por el espacio vacío. Sus ojos buscaron a su padre, pero Roberto era una estatua lejana y borrosa. Luego volvieron a Elena. Ella estaba allí. Sonreía con esa sonrisa radiante que prometía que todo saldría bien. No lo miraba con lástima, lo miraba con orgullo. Elena retrocedió lentamente. Un paso, dos pasos, arrastrándose de rodillas hacia atrás, alejándose del niño. «Ven», Mateo susurró abriendo los brazos. «Ven con la tata, ven a por un abrazo». La distancia era de apenas 1 metro, pero para un niño con hipotonía era un abismo. Mateo soltó un gemido de frustración. Miró sus pies, miró a Elena y entonces sucedió. Mateo apretó los pequeños puños a los lados. Su cara se contrajo en una expresión de concentración absoluta. Respiró hondo, inflando su pequeño pecho, y levantó el pie derecho. No fue un movimiento elegante, fue torpe, pesado. Un pisotón contra el suelo de madera que resonó en el silencio sepulcral de la habitación. Roberto contuvo el aliento. Sus uñas se clavaron en sus propios brazos a través de la tela del traje. El pie izquierdo siguió. Un paso. Mateo se inclinó peligrosamente hacia adelante. Roberto quiso correr para atraparlo, pero Elena levantó la vista y le lanzó una mirada fulminante que lo detuvo. «Confía», decían sus ojos. El niño recuperó el equilibrio agitando los brazos. Dio otro paso y otro más. «Dios mío»,
El susurro se escapó de los labios de Roberto como una oración involuntaria. No eran los pasos arrastrados de un niño enfermo. Eran los pasos decididos de un niño que tiene un objetivo. Mateo se rió nerviosamente, una mezcla de miedo y emoción, y se lanzó hacia delante en los últimos 2 pasos, cayendo en los brazos abiertos de Elena. «Sí», gritó Elena, abrazándolo y rodando con él por la alfombra, cubriéndole la cara de besos. «Lo has conseguido. Eres un campeón». Hugo, desde el sofá, empezó a aplaudir y a reír, contagiado por la victoria de su hermano. La escena era una prueba irrefutable. Ningún médico, ningún equipo, ninguna terapia de miles de euros había logrado lo que esta mujer había conseguido con paciencia, suelo y amor. Roberto sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Todo su sistema de creencias, basado en pagar por lo mejor y exigir resultados inmediatos, derrumbó. Miró a su hijo, que reía en brazos de la niñera de barrio, y luego miró sus propias manos vacías. Se dio cuenta con un dolor agudo en el pecho de que no conocía a su hijo. No sabía que podía caminar. No sabía que podía ser valiente. Se había perdido el milagro porque estaba demasiado ocupado juzgando el método. Doña Gertrudis, viendo que la narrativa se le escapaba de las manos, decidió jugar su última y más sucia carta. «Bueno», dijo la anciana con desprecio, interrumpiendo el momento mágico. «Caminar es una cosa, pero la decencia es otra. Señor, no deje que este truco de feria le nuble el juicio. Recuerde lo que le dije. Recuerde lo que falta en caja fuerte de la señora». Roberto, que todavía tenía lágrimas de asombro en los ojos, se volvió hacia Gertrudis. El recuerdo de la caja fuerte fue como un cubo de agua fría. La emoción del milagro chocó violentamente con la sospecha sembrada. «¿De qué estás hablando?», preguntó Roberto. Su voz se había vuelto ronca. «No quería decirlo delante de ella, señor», mintió Gertrudis señalando a Elena, con un dedo huesudo. «Pero cuando usted no estaba, noté que falta el broche de diamantes de su difunta esposa, el que usted guardaba con tanto celo. Y da la casualidad de que esta mujer es la única que limpia su despacho». Elena se levantó lentamente. Mateo seguía en sus brazos, su cara palideció. «Nunca he tocado nada de esa caja fuerte», dijo con firmeza, pero con voz temblorosa por la acusación. «Nunca». Roberto miró a Elena, luego a su hijo en sus brazos y finalmente a Gertrudis. La duda volvió a instalarse en su mente, tóxica y rápida. El milagro físico era innegable, pero ¿el moral? ¿Era posible que esa mujer fuera un ángel para los niños y un demonio para su patrimonio? Gertrudis, dijo Roberto endureciendo de nuevo el rostro. ¿Estás segura de lo que dices? Tan segura como que estoy aquí de pie, señor. Revise su mochila. Revise esa bolsa vieja que trae. Si no tiene nada que ocultar, no le importará que mire, ¿verdad? La trampa estaba tendida, y Roberto, hombre de hechos y pruebas, se acercó a la bolsa de lona que Elena había dejado en la entrada del salón. El ambiente en la habitación cambió de la euforia al terror policial en un segundo. La mano de Roberto se cerró sobre la correa de la vieja bolsa de lona. El aire en el salón se volvió irrespirable, cargado de una electricidad estática que erizaba el velo. Mateo, todavía en brazos de Elena, dejó de reír al sentir la tensión en el cuerpo de la niñera. Hugo, desde el sofá, se llevó un dedo a la boca, observando, con ojos grandes y asustados, cómo su padre violaba la única propiedad privada de la mujer que les daba amor. Elena no se movió para detenerlo. No gritó, no protestó. Simplemente apretó más fuerte a Mateo contra su pecho, levantando la barbilla con una dignidad que contrastaba dolorosamente con su uniforme arrugado y sus zapatos desgastados. «Si eso es lo que necesita para creer en mi honradez, hágalo», dijo Elena. Su voz no temblaba, aunque sus rodillas sí. «Pero hágalo usted. Que ella no toque mis cosas». Roberto miró a Gertrudis, que esperaba con una sonrisa codiciosa, anticipando el brillo de los diamantes entre la ropa humilde. Luego, con un movimiento seco, Roberto volcó el contenido de la bolsa sobre la mesa de centro de cristal, justo al lado de un jarrón que valía más que toda la vida de su empleada.
Cayeron objetos, pero no hubo el sonido pesado de las joyas. Cayó un cepillo de pelo con las cerdas desgastadas. Cayeron 2 pares de calcetines blancos, zurcidos en el talón. Cayó una caja de pastillas para la hipertensión con el precio de la farmacia genérica todavía pegado, y cayó una pequeña fotografía plastificada casera. Nada más, ni broche, ni dinero, ni nada de valor material. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto removió los objetos con la mano, esperando encontrar un doble fondo, un bolsillo secreto, algo que justificara la contraacusación y su propia paranoia. Pero solo tocó la pobreza digna de una mujer trabajadora. Cogió la fotografía. Era una imagen borrosa de una mujer mayor, silla de ruedas, sonriendo con la misma calidez que Elena. En el reverso, una letra temblorosa decía: «Para que no olvides por quién luchas, hija». A Roberto le invadió de repente una náusea. La vergüenza le golpeó la garganta, como una quemadura. Había violado la privacidad de alguien que solo guardaba medicinas para su madre y recuerdos. «No está», murmuró Roberto soltando la foto como si le quemara. Gertrudis, cuya cara había pasado de la arrogancia a la incredulidad, dio un paso adelante perdiendo la compostura. «Imposible, tiene que estar ahí», chilló la anciana lanzándose sobre la mesa y rebuscando con sus manos huesudas entre los calcetines viejos. «Seguro que lo tiene en los bolsillos del uniforme. Revísela. Esa ladrona es astuta. Señora, basta». El grito de Roberto hizo temblar los cristales de las ventanas. Agarró a Gertrudis por la muñeca antes de que lograra tocar a Elena. La miró con una furia fría, una mezcla de decepción y hastío. «Ya es suficiente. Humillación por hoy», dijo Roberto con desprecio, soltando la mano del ama de llaves. «Aquí no hay nada. Te has equivocado, y lo que es peor, has mentido. Señor, yo nunca». Empezó a defenderse Gertrudis, retrocediendo pálida. «Vete a la cocina». Ahora ordenó sin mirarla. Cuando la anciana desapareció murmurando y arrastrando su veneno hacia el pasillo, Roberto se quedó solo con Elena y los niños. La atmósfera cambió, pero no se relajó. La vergüenza de Roberto se transformó rápidamente en una barrera, defensiva. No podía pedir perdón. Su orgullo de hombre poderoso no sabía cómo doblarse tanto sin romperse. Tenía que mantener el control. Tenía que ser el jefe. Recogió la caja de medicinas y la foto, y volvió a meterlas en la bolsa con movimientos rígidos. Luego miró a Elena. Ella no lo miraba con odio, sino con una profunda tristeza que le resultó insoportable. «Ha demostrado que mi hijo puede caminar», dijo Roberto. Su voz recuperó el tono, formal y distante de la sala de juntas. «Y ha demostrado que hoy no ha robado nada. He demostrado que soy una persona decente, señor». «Eso debería ser suficiente», respondió ella. «En mi mundo, la decencia es el mínimo». «No un mérito», replicó él escudándose en su frialdad. «Escuche atentamente, Elena. No la despido. No puedo. No después lo que he visto con Mateo. Tiene usted una influencia sobre ellos que no entiendo, pero que funciona». Los ojos de Elena se iluminaron ligeramente. Una chispa de esperanza. No por dinero, sino por no tener que dejar a los pequeños. Pero interrumpió Roberto levantando el dedo índice con autoridad. «Las cosas van a cambiar. Se queda, pero está en periodo de prueba, un verdadero periodo de prueba. Nada de juegos en el suelo, nada de gritos, nada de comportamientos salvajes. Quiero que se comporte como una profesional de primer nivel». Roberto caminaba a su alrededor marcando su territorio. «Siempre llevará el uniforme limpio y planchado. Los niños comerán en la mesa, no en el sofá. Si juegan, será solo con juguetes educativos, no construyendo torres humanas. Quiero orden, Elena. Quiero silencio a partir de las 8. Quiero que esta casa vuelva a ser una casa respetable y no un parque de bolas. Tiene una semana. Si en una semana veo un solo guante de goma amarillo tirado en mi salón, se irá sin un céntimo. ¿Entendido?» Era un trato cruel. Le ordenaba quedarse, pero le prohibía usar las mismas herramientas: el juego, la risa, el contacto físico libre que habían provocado el milagro. Le pedía que sanara a sus hijos, pero sin permitirles quererlos demasiado.
Elena miró a Mateo, que jugaba con los botones de su uniforme. Sabía que aceptar esas condiciones era como intentar apagar un incendio con un cuentagotas. Pero miró las piernas del niño. Esas piernas que acababan de dar sus primeros pasos. Si ella se iba, esas piernas volverían a atrofiarse en una silla. «Entendido, señor», dijo en voz baja. «Lo haré a su manera». Bien, Roberto se ajustó la corbata sintiéndose falsamente victorioso. «Deshaga la maleta otra vez. Mañana trabajaré desde el despacho de casa. Observaré cada movimiento. No me falle». Roberto salió del salón sin mirar atrás, llevándose su soledad y dejando a Elena con una victoria amarga. Tenía el trabajo, pero le habían prohibido el alma. Los siguientes 3 días fueron una tortura de terciopelo gris. La casa, antes, llena de estallidos repentinos de risa, ahora estaba cubierta por una capa y sofocante de corrección. Don Roberto cumplió su palabra, canceló el agenda en Ginebra y se encerró en su despacho, una habitación revestida de madera oscura en el primer piso, con la puerta entreabierta lo suficiente para oír lo que pasaba abajo. Se sentaba frente al ordenador fingiendo revisar balances y contratos, pero sus sentidos estaban completamente enfocados en el pasillo y el salón. Era un espía en su propio castillo. Quería demostrarse a sí mismo que tenía razón, que el orden trae paz, que la estructura trae bienestar, pero lo que oía lo estaba matando lentamente. Oía los pasos de Elena, rítmicos y suaves. Oía su voz, ahora apagada, diciendo cosas como: «Siéntate recto, Hugo, no tires la comida, cariño». El señor se enfada. Oía el silencio. Un silencio pesado, denso, interrumpido solo por el llanto esporádico y breve de los gemelos. Un llanto de aburrimiento y frustración que Elena callaba rápidamente con un suave chist. Ya pasa. No había risas, no había carreras, no había vida. Al tercer día, la curiosidad venció al orgullo. Roberto se levantó de su silla de cuero ergonómica y caminó de puntillas hasta la puerta. Se asomó al pasillo, que daba a un balcón interior desde donde se podía ver el salón de abajo sin ser visto. La escena que vio rompió sus esquemas. Los niños estaban sentados en la alfombra, rodeados de caros juguetes de madera, importados y bloques de colores neutros. Estaban limpios, impecables, peinados, con raya. Elena estaba sentada en una silla, observándolos con las manos cruzadas sobre el regazo, exactamente como él había ordenado, como una profesional. Parecía una foto de una revista de decoración, perfecta, fría, muerta. Hugo sostenía un bloque rojo, lo miraba con desgana y lo dejaba caer. Mateo estaba tumbado boca abajo, chupándose el dedo con la mirada fija en el techo. No intentaba levantarse, no intentaba caminar. ¿Para qué? No había nadie en el suelo esperándolo con los brazos abiertos. Roberto sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Era esto lo que quería? Niños que parecían maniquíes. ¿Era esta la decencia que tanto defendía Gertrudis? De repente, Elena miró el reloj de pared. Eran las 11 de la mañana. Sabía que Roberto a esa hora solía tener videoconferencias y se ponía los auriculares. Creyendo que el ogro estaba desconectado del mundo, Elena cambió. Al principio, fue sutil. Se deslizó de la silla al suelo, no con ruido, sino como un gato. Se quitó los zapatos en silencio, se acercó a Mateo y le susurró algo al oído. Él, niño, que un segundo antes parecía una planta marchita, abrió mucho los ojos, en su cara apareció una sonrisa pícara. Elena sacó del bolsillo no los guantes amarillos, sino 2 calcetines con caritas pintadas en la punta. Se los puso en las manos. «Hola, soy el señor Patata», susurró Elena, poniendo una voz grave y graciosa, moviendo la mano derecha delante de la cara de Hugo. Hugo reprimió una risita tapándose la boca con las manos, como si supiera que estaban cometiendo un delito. «Soy la señora Tomate», respondió con la otra mano haciendo cosquillas a Mateo en la barriga. El efecto fue electrizante. La energía en la habitación cambió instantáneamente. El color volvió a las mejillas de los niños.
Mateo se sentó riendo en silencio, tratando de atrapar al señor Patata. Hugo se lanzó sobre la espalda de Elena, abrazándola. Roberto, desde su escondite en las alturas, vio cómo Elena rodaba con ellos por el suelo. Pero esta vez, en total silencio. Jugaban a fingir, hacían gestos exagerados, abrían la boca simulando gritos de guerra que no emitían sonido, saltaban sobre los cojines, aterrizando con la ligereza de plumas. Era una danza secreta de felicidad. Vio cómo Elena ayudaba a Mateo a levantarse. Sin decir una palabra, le ofreció las manos disfrazadas ahora de marionetas. Mateo se puso de pie temblando pero decidido, y dio 3 pasos hacia ella, mordiéndose la lengua por la concentración y la alegría. ¡Bravo! Elena gesticulaba sin voz, aplaudiendo en silencio. Roberto retrocedió del balcón, apoyando la espalda en la pared del pasillo. Corazón le latía como loco. Se dio cuenta de que él era el villano de esta historia. Había creado una jaula de oro donde la felicidad tenía que ser contrabandeada como algo ilegal. Elena no se rebelaba por despecho, se rebelaba por amor. Salvaba a sus hijos de la tristeza que él mismo les había impuesto. Bajó la vista a sus propias manos. Estaban limpias, cuidadas, perfectas, vacías. Nunca había jugado a las marionetas con calcetines, nunca había rodado por el suelo. Su esposa Ana solía decir: «Roberto, la casa se puede limpiar, pero la infancia no vuelve». Él lo había olvidado. Justo cuando iba a bajar, sin saber si podía unirse a ellos, quizás pedir perdón, una sombra cruzó ante sus ojos. Doña Gertrudis estaba al final del pasillo opuesto. No veía a Roberto espiando. Ella también espiaba el salón de abajo, pero la expresión de su cara no era de revelación ni de ternura. Sus ojos estaban entornados, fijos en la felicidad muda de Elena y los niños. En las manos, Gertrudis apretaba un trapo de limpieza con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Roberto vio cómo la anciana se daba la vuelta y entraba sigilosamente en la habitación principal, la habitación de Roberto, donde estaba la caja fuerte. En la cabeza de Roberto sonó una alarma. No una alarma de robo, sino de algo mucho más siniestro. Recordó la acusación sobre el broche. Recordó la seguridad con que Gertrudis había exigido el registro de la bolsa. Y ahora, viéndola escabullirse en su habitación mientras Elena estaba distraída abajo, Roberto no bajó al salón. En su lugar, se quitó los zapatos de suela italiana para no hacer ruido. Se convirtió en el cazador silencioso que su casa necesitaba. Se acercó a su habitación deteniéndose justo antes del marco de la puerta y, conteniendo el aliento, lo que vio por la rendija lo heló más que cualquier falta de respeto anterior. Gertrudis no estaba limpiando. Gertrudis estaba de pie frente a su mesilla de noche, con el pequeño estuche de terciopelo donde él guardaba el reloj de oro de su abuelo y el broche de diamantes que supuestamente ya había desaparecido. La anciana abrió el estuche. El brillo de los diamantes destelló en la penumbra, pero no se lo guardó en el bolsillo para robarlo. Lo sostuvo en la mano, lo miró con odio, y luego salió de la habitación, pero no hacia la salida. Se dirigió al armario del pasillo, donde Elena colgaba su abrigo y dejaba su bolsa de lona. Durante el trabajo, Roberto lo entendió todo en un instante de claridad brutal. No había robo. Iba a haber una trampa. Gertrudis no quería el dinero, quería la destrucción de Elena y estaba a punto de ejecutar la fase final de su plan. Justo ahora que Roberto empezaba a ver la luz, el millonario sintió una nueva rabia diferente. No era la ira caliente y reactiva del padre ofendido. Era la furia fría, calculadora y mortal del empresario que descubre que ha sido traicionado por su mano derecha. Retrocedió a las sombras del pasillo dejando que Gertrudis pasara por delante, con el broche en la mano dirigiéndose hacia la mochila de Elena. «Hazlo», susurró Roberto para sí mismo con los ojos oscuros clavados en la espalda de la anciana. «Cava tu propia tumba, Gertrudis. Hoy se acaba la tiranía en esta casa, pero antes de actuar necesitaba la prueba definitiva. Necesitaba que el crimen se consumara, que no hubiera excusas, ni fue un malentendido, ni lágrimas de cocodrilo de una empleada de 40 años.
Roberto volvió a su despacho, encendió el monitor de las cámaras de seguridad internas, esas que Gertrudis creía que él nunca miraba, y pulsó el botón de grabar. La guerra por el alma de la casa había comenzado, y Roberto por primera vez sabía en qué bando tenía que luchar. El monitor emitía un zumbido eléctrico casi inaudible, pero para don Roberto sonaba como una sirena de alarma. Desde la oscuridad de su despacho, transformado ahora en una improvisada cabina de observación, miraba la imagen granulada en blanco y negro transmitida por la cámara del pasillo de servicio. Sus manos apoyadas en el escritorio de caoba estaban cerradas en puños tan apretados que los nudillos se le blanquearon. En el monitor, doña Gertrudis ya no era la servicial anciana que traía el té, era una sombra acechante. Roberto vio cómo se detenía frente al armario, empotrado donde Elena guardaba su bolsa de lona. La mujer miró a ambos lados del pasillo. Un gesto instintivo de culpa, comprobando que no hubiera testigos. No, sabía que el ojo digital de su jefe la diseccionaba desde arriba. Gertrudis sacó el broche del bolsillo. A través de la pantalla, el destello de los diamantes era apenas un punto blanco de luz, pero Roberto reconoció la forma. Era el broche en forma de mariposa que le había regalado a su esposa Ana en su último aniversario. Ver esa joya, símbolo de un amor puro y trágico, en las manos venenosas de su ama de llaves le provocó una arcada de asco físico. Con movimientos rápidos y nerviosos, Gertrudis abrió la cremallera de la bolsa de Elena. Metió la mano hasta el fondo, buscando un escondite seguro entre la ropa humilde de la niñera. Roberto contuvo el aliento sintiendo una mezcla de fascinación morbosa y furia volcánica. Era testigo del crimen en tiempo real. Veía cómo se fabricaba la mentira que iba a destruir la vida de una persona inocente. Gertrudis sacó la mano, cerró la bolsa y alisó la tela para borrar cualquier huella de manipulación. Luego se pasó la mano por el pelo gris, adoptó esa máscara de severidad piadosa que solía llevar y se dirigió hacia el salón. Roberto se dejó caer en el respaldo de la silla, exhalando el aire contenido. La grabación seguía en marcha. Tenía la prueba. Tenía el arma aumente. Pero lo que sentía no era alivio, sino una culpa corrosiva. ¿Cuántas veces había pasado esto? ¿Antes? Recordó a la enfermera de hacía 3 meses, la que perdió un reloj de plata. Recordó a la joven que fue despedida porque supuestamente rompió un jarrón Ming a propósito. Gertrudis siempre había sido la testigo, la descubridora, la salvadora del patrimonio familiar. He estado ciego, murmuró Roberto, cubriéndose la cara con las manos. He dejado que una víbora cuidara mi nido. Abajo en el salón la atmósfera seguía en una calma conspiradora. Elena, inconsciente de la tormenta que se avecinaba, seguía jugando con los gemelos. Roberto podía imaginar sus sonrisas. Podía sentir el calor que irradiaban, incluso a través de las paredes y el suelo que los separaban. Elena reparaba a sus hijos con amor y calcetines viejos, mientras arriba la maquinaria del odio se ponía en marcha para aplastarla. Roberto se levantó. No iba a correr y gritar. Eso sería demasiado fácil para Gertrudis. Lo negaría. Diría que estaba buscando algo. Inventaría una excusa. No. Roberto necesitaba que la traición fuera total. Necesitaba que Gertrudis desenmascarara, que pronunciara las palabras, que acusara con el dedo. Tenía que ver hasta dónde llegaba la maldad humana cuando se siente impune. Se abrochó el botón de la chaqueta, se ajustó la corbata y adoptó la expresión más fría e inescrutable de su repertorio de hombre de negocios. Iba a bajar al escenario, pero esta vez no sería la marioneta de Gertrudis. Sería el juez, el jurado y, si Dios quería, el verdugo moral de la mujer que había envenenado su casa. Mientras tanto, en el salón entró Gertrudis. No hizo ruido. Al principio se quedó en el umbral, observando cómo Elena ayudaba a Mateo a apilar 3 bloques de madera. La felicidad de la escena resultó insoportable para la anciana. Ver a esa mendiga ocupando el lugar de la madre, recibiendo las sonrisas de los herederos, era un insulto personal a sus 40 años de servicio austero. «Disfruta mientras puedas, niñata», susurró Gertrudis para sí misma.
acariciando el bolsillo vacío del delantal donde antes descansaba el broche. El invierno ha llegado. Gertrudis respiró hondo, llenando los pulmones de aire para un grito teatral que rompería la armonía. Había llegado el momento de actuar. El grito de Gertrudis no fue humano. Fue el chillido de una gaviota herida, destinado a cortar el aire y helar la sangre en las venas. Señor don Roberto, el impacto en el salón fue inmediato. La torre de bloques que Mateo acababa de construir con tanto esfuerzo se derrumbó cuando el niño se asustó violentamente. Hugo, que se reía en el suelo, estalló inmediatamente en llanto aterrorizado por el sonido estridente. Elena, con los reflejos de una persona acostumbrada a proteger, se lanzó hacia adelante cubriendo a ambos niños con los brazos, mirando a la puerta con los ojos desorbitados, esperando ver un incendio o un intruso armado, pero solo vio a Gertrudis. El ama de llaves estaba de pie en medio del salón con las manos en la cabeza, fingiendo un ataque de nervios digno de un premio de la academia. «Esto es el colmo, es el fin», gritaba la anciana mirando al techo como si pidiera la gracia divina. «No puedo callar más, mi conciencia no me lo permite». Roberto apareció en lo alto de la escalera. Bajaba los escalones con una lentitud exasperante, con cara de piedra. No corría, no preguntaba qué había pasado. Simplemente descendía como una nube de tormenta cargada de electricidad estática. «¿Qué significa este escándalo, Gertrudis?», preguntó Roberto bajando el último escalón. Su voz era baja, controlada, pero tenía un filo peligroso que Gertrudis, en su euforia maliciosa, no logró detectar. «Señor». Gertrudis corrió hacia él juntando las manos en un gesto de súplica. «He intentado ser paciente. He intentado dar una oportunidad a esta persona, pero hay límites. La sangre de su esposa clama justicia». Elena se levantó lentamente. Hugo se agarraba a su pierna derecha y Mateo estaba en sus brazos. El miedo le apretaba la garganta. Sabía que no había hecho nada, pero también sabía que en el mundo de los ricos, la verdad de los pobres vale menos que el polvo. «¿De qué está hablando?», preguntó Elena, con voz temblorosa pero digna. «¿Sabes de qué hablo, hipócrita?», escupió Gertrudis volviéndose hacia ella con los ojos inyectados en odio. «He notado cosas, señor. Pequeñas cosas desaparecían, monedas, cubiertos. Pero hoy ha ido demasiado lejos. Fui a limpiar su mesilla de noche, señor, como cada viernes, y el estuche de terciopelo azul estaba abierto». Roberto no parpadeó manteniendo la vista clavada en Gertrudis. «Di lo del broche de mariposa», gritó Gertrudis llevándose la mano al pecho. «El broche de doña Ana ya no está. Y la única persona que ha estado rondando arriba mientras usted trabajaba, señor, es ella. La vi subir con el pretexto de buscar toallas limpias. Era una mentira burda. Elena no había estado arriba en todo el día. Tenía prohibido el acceso al segundo piso, a menos que se lo ordenaran expresamente, pero la acusación flotaba en el aire, pesada y tóxica. «Yo no he subido, señor», dijo Elena rápidamente mirando a Roberto a los ojos. «No he salido de este salón. Usted estaba arriba. Usted sabe que no he subido». Roberto no respondió a Elena. Permaneció en silencio permitiendo que el pánico aumentara, permitiendo que Gertrudis ganara confianza. «Miente», insistió Gertrudis. «Son como ratas, señor. Se mueven en las sombras. Pero esta vez la tengo. Estoy segura de que no ha tenido tiempo de sacarlo de la casa. Tiene que tenerlo encima, listo para llevárselo en cuanto termine su turno. Exijo que registremos su bolsa inmediatamente en memoria de la señora». Los gemelos lloraban desconsoladamente, sintiendo la agresión en el aire. Mateo escondía la cara en el cuello de Elena, mojando su uniforme con lágrimas. «Otra vez no», susurró Elena, y una lágrima de impotencia le rodó por la mejilla. «Ya ha registrado mis cosas una vez. ¿Cuántas veces más tiene que humillarme?» «Tantas veces como sea necesario hasta que la verdad salga a la luz», dijo Gertrudis, y sin esperar permiso, corrió al armario del pasillo donde estaba la bolsa de Elena. Roberto la siguió con paso lento. Elena, cargando a Mateo y tirando de Hugo de la mano, también fue porque no tenía opción.
Era una procesión fúnebre hacia su propia ejecución social. Gertrudis sacó la bolsa con brutalidad. La tiró al suelo en el vestíbulo. «Ábrala, señor», exigió la anciana. «Ábrala y vea con sus propios ojos a quién ha metido en su casa». Roberto miró la bolsa, luego a Elena. La joven niñera estaba pálida, temblando de pies a cabeza. «Señor, se lo juro por la vida de mi madre. Yo no tengo nada», suplicaba Elena. Su voz se quebró. «Solo quiero cuidar a los niños. No quiero sus joyas. No las necesito». «Eso dicen todos los ladrones», sentenció Gertrudis. Roberto se agachó. Sus manos perfectamente cuidadas tocaron la lona desgastada. Abrió lentamente la cremallera. El sonido del cierre rasgando el silencio fue insoportable. Gertrudis se inclinó hacia adelante con una sonrisa de tiburón, esperando el brillo del triunfo. Roberto metió la mano, apartó la ropa y sus dedos se cerraron sobre el metal frío y las piedras duras. Lo sacó lentamente. El broche en forma de mariposa brilló a la luz de la lámpara del vestíbulo. Los diamantes brillaban con una pureza irónica en medio de tanta suciedad moral. «¡Ajá!», gritó Gertrudis, triunfalmente señalando con el dedo como si fuera una espada. «Ahí está. Lo sabía. Ladrona miserable, ha robado a una muerta». Elena soltó un grito ahogado de terror. Se llevó las manos a la boca soltando a los niños por un segundo. Retrocedió hasta chocar contra la pared. «No», murmuró Elena sacudiendo la cabeza con los ojos llenos de espanto. «Eso no es mío. Yo no lo he puesto ahí. Alguien me está tendiendo una trampa». «Gertrudis, ¿quién? ¿Los fantasmas, los bebés, eres tú? Te hemos pillado con manos en la masa». La anciana se volvió hacia Roberto, esperando un estallido de ira, esperando que echara a la chica de la casa, esperando la orden de llamar a la policía. «Señor, por favor, llame a las autoridades», insistió Gertrudis. «Que se la lleven esposada. Que aprenda que con la familia no se juega». Roberto se levantó sosteniendo el broche en alto. Lo examinó a la luz girándolo. Luego bajó la mano y miró a Elena. Vio el miedo absoluto en su cara. La destrucción de alguien que sabe que la verdad no importa cuando las pruebas están fabricadas. Vio a sus hijos llorando a sus pies, abrazados a sus piernas, como náufragos aferrándose a un mástil. Y luego, Roberto giró lentamente la cabeza hacia Gertrudis. La sonrisa de la anciana vaciló por una fracción de segundo. Había algo en la mirada de Roberto que no encajaba. No había furia incontrolada. Había una calma helada, una oscuridad profunda y aterradora. «Tienes razón», Gertrudis, dijo Roberto. Su voz resonó en el vestíbulo de mármol. «Con mi familia no se juega». «Exactamente, señor. Por eso debe usted». «Dime una cosa», la interrumpió Roberto, dando un paso hacia el ama de llaves, invadiendo su espacio personal. «¿Cómo sabías que estaba en el fondo de la bolsa, debajo de los calcetines?» Gertrudis parpadeó nerviosamente. «Yo lo supuse. Los ladrones siempre esconden las cosas en el fondo. Es instinto, señor». «¿Instinto?», repitió Roberto saboreando la palabra con asco. «Curioso instinto, porque desde donde estabas era imposible ver el fondo de la bolsa antes de que yo sacara la mano». El aire en la habitación cambió. La trampa de Gertrudis se había cerrado, pero ella todavía no se daba cuenta de que era su pierna la que estaba atrapada en el cepo. «Señor, ¿qué insinúa?», preguntó Gertrudis. Su voz perdía fuerza. «Las pruebas están ahí. Ella lo robó. Las pruebas están ahí». «Sí», dijo Roberto apretando el broche en el puño. «Pero la verdad es algo mucho más complicado. ¿No crees?». Elena miraba la escena confundida con el corazón desbocado. ¿Por qué no le gritaba? ¿Por qué miraba a Gertrudis con esa intensidad de depredador? Elena, dijo Roberto sin apartar la vista de la anciana. «Coja a los niños, llévelos a su habitación, cierre la puerta y tápeles los oídos». «Señor, yo…», intentó hablar Elena. «Hágalo», ordenó Roberto, y esta vez gritó, pero no de ir hacia ella, sino de urgencia por proteger. Temblorosa, Elena cogió a Mateo en brazos y agarró a Hugo de la mano corriendo, escaleras arriba huyendo de la pesadilla. Cuando el sonido de los pasos de los niños desapareció y se oyó el clic de la puerta de la habitación cerrándose,
Roberto se quedó solo con Gertrudis en el vestíbulo. El silencio era absoluto. Gertrudis retrocedió un paso sintiendo por primera vez verdadero miedo. Señor, me asusta. Deberíamos llamar a la policía y acabar con esto. Oh, no te preocupes. Gertrudis dijo Roberto sacando el teléfono móvil del bolsillo con la mano libre. Acabaremos con esto, pero todavía no llamaré a la policía. Primero quiero enseñarte un video. Un video muy interesante que acabo de grabar. Roberto desbloqueó el teléfono. Sus dedos se movían por la pantalla buscando el archivo conectado a la nube de seguridad. ¿Video? Preguntó Gertrudis con voz temblorosa. Roberto giró la pantalla del teléfono hacia ella. Mira, susurró. En la pequeña pantalla brillante se veía el pasillo de servicio en blanco y negro. Se veía a una mujer mayor con uniforme gris mirando a los lados. Se veía cómo sacaba un broche brillante del bolsillo. Se veía cómo abría la bolsa. La cara de Gertrudis se descompuso. La máscara de sirvienta leal se derritió, mostrando el terror desnudo de la criminal descubierta. Sus rodillas chocaron entre sí. Señor, yo. ¿Puedo explicarlo?, balbuceó retrocediendo hacia la puerta. No hay nada que explicar, dijo Roberto avanzando implacable hacia ella. Ahora, tenemos que decidir si sales de esta casa por tu propio pie o en un coche. Patrulla. El punto culminante había llegado, pero no como Gertrudis lo había escrito. La justicia divina acababa de entrar en el vestíbulo con traje y corbata. El teléfono seguía reproduciendo el video en bucle, mostrando una y otra vez la traición en blanco y negro. Gertrudis miraba la pantalla como un espejo que reflejaba su propia alma podrida. Y por primera vez en décadas no tenía una respuesta rápida, una mentira afilada o una excusa piadosa. 40 años, susurró la anciana. Su voz temblaba no de arrepentimiento, sino de rabia impotente. He dado 40 años de mi vida a esta familia. He limpiado sus trapos sucios, he guardado sus secretos. ¿Y usted me echa por un trozo de metal, por una baratia? Roberto guardó lentamente el teléfono en el bolsillo. La calma que sentía era aterradora, incluso para él mismo. Era la calma de alguien que ha sobrevivido a un naufragio ipsilon vela orilla. No te echo por el metal, Gertrudis, dijo Roberto dando un paso hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. El aire nocturno de Madrid entró en el vestíbulo fresco y limpio. Te echo porque has intentado destruir a una persona inocente para alimentar tu ego. Te echo porque has convertido mi luto en una dictadura. Te echo porque intentando proteger mi casa, la has convertido en una prisión. Gertrudis se enderezó. Si iba a caer, no lo haría de rodillas. Su cara se endureció recuperando la máscara de desprecio aristocrático que había copiado de sus antiguos empleadores. Hago lo que hago por el bien de la estirpe, escupió con rabia, alisándose el delantal. Esa chica, esa nadie. Ella echará a perder a esos niños, hará que sean débiles, blandos como ella. Usted cree que ha ganado, don Roberto, pero queda solo con el caos. Cuando esos niños crezcan y no sepan comportarse en sociedad, se acordará de mí. Prefiero que sean felices a que sean decentes como tú, respondió Roberto, señalando la oscuridad de la calle. Largo, tienes 10 minutos para recoger tus cosas de mi propiedad. Si en 11 minutos sigues aquí, llamaré a la Guardia Civil y les enseñaré el video. Y créeme, a los jueces no les gustan las ladronas de joyas, por muy viejas que sean. Gertrudis soltó un bufido de desprecio. Caminó hacia la puerta. Sus suelas duras resonaron por última vez en el mármol que tanto tiempo había pulido. Al llegar al umbral, se detuvo y se volvió. Sus ojos eran 2 pozos de amargura. Doña Ana nunca habría permitido esto. Lanzó su última flecha envenenada. Roberto sintió el impacto, pero esta vez no sangró. Doña Ana, dijo Roberto, con voz dura, habría despedido a cualquiera que hiciera llorar a sus hijos. Adiós, Gertrudis. La anciana salió a la noche sin mirar atrás. Roberto cerró la puerta. El chasquido seco del cerrojo resonó por toda la casa. Un sonido definitivo. El silencio que siguió ya no era un silencio opresivo. Era el silencio del vacío, del espacio libre. La sombra había desaparecido,
Pero la crisis no había terminado. Arriba el daño ya estaba hecho. Roberto subió las escaleras. Sus piernas pesaban toneladas. Cada escalón era una acusación. Había permitido que esto sucediera. Había sido cómplice por omisión. Llegó al pasillo del segundo piso. La puerta de la habitación de los niños estaba cerrada. Desde dentro no se oía un llanto histérico, sino algo mucho más desgarrador. Un murmullo bajo y tembloroso. Roberto pegó la oreja a la madera. «A dormir, mi niño, si quieres», cantaba Elena. Su voz estaba rota por llanto contenido, desafinada por el miedo, pero seguía cantando. Incluso en el momento en que pensaba que iba a ser detenida, que perdería su reputación y su libertad, su prioridad seguía siendo calmar a Hugo y Mateo. Roberto apoyó la frente en la puerta. Sintió un dolor agudo en el pecho, tan agudo que tuvo que cerrar los ojos. Este era el circo que él había despreciado. Esta lealtad salvaje era lo que él había llamado falta de profesionalidad. Se sintió el hombre más pobre del mundo. Giró delicadamente el pomo. Estaba cerrado con llave. Elena había echado el cerrojo atrincherándose contra el monstruo que, según ella, había venido a por ella. «Elena», llamó. Su voz era ronca, irreconocible. «Elena, abra, por favor». El canto cesó de repente. Se oyó un sollozo ahogado y el ruido de alguien que se mueve para proteger algo. «No entre, señor», suplicó desde el otro lado con voz aterrorizada. «Por favor, señor, no deje que la policía entre aquí. Delante de ellos, no. Yo saldré, me entregaré. Pero no asuste a los niños». La súplica le destrozó el alma. Negociaba su propia captura para proteger la inocencia de sus hijos. «No hay policía», Elena dijo Roberto apoyando la mano plana sobre la madera. «Gertrudis se ha ido. Se acabó. Abra la puerta. Tengo que enseñarle algo». Siguió un largo y tenso silencio. Roberto oía su respiración entrecortada al otro lado. Al final el cerrojo chirrió. La puerta se abrió unos centímetros. Elena se asomó. Tenía los ojos hinchados y rojos, el maquillaje corrido, el pelo alborotado. Sostenía a Mateo en un brazo como un escudo, y Hugo se aferraba a su pierna escondido detrás de su falda. Lo miraba con terror esperando una trampa, esperando las esposas. Roberto no empujó la puerta. Permaneció en el pasillo respetando su espacio con las manos abiertas y vacías para mostrar que no traía nada más que su propia vergüenza. «Se ha ido», repitió. «La he echado». Elena parpadeó confundida abrazando más fuerte al niño. «La ha echado». «Pero el broche», ella decía que yo lo había puesto ahí. Roberto volvió a sacar el teléfono. «Lo tengo grabado. Vi todo». Elena miró el teléfono, luego a Roberto. Sus hombros, que estaban tensos como cuerdas de violín, cayeron. El alivio fue tan físico que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse. Mateo, sintiendo que el peligro había pasado, apoyó la cabeza en su hombro y suspiró. «¿Entonces no voy a la cárcel?», preguntó con una inocencia que a Roberto le pareció insoportable. «No», dijo Roberto sacudiendo la cabeza tragándose el nudo en la garganta. «La única persona que debería ser juzgada en esta casa soy yo, por haber dudado de usted». Elena abrió completamente la puerta, permitiendo que Roberto entrara en el santuario de la habitación infantil. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lamparita de noche en forma de estrella. En el suelo había juguetes, pero no daba sensación de desorden. Se sentía que era una habitación viva. Roberto entró sintiéndose un intruso en su propia casa. Elena se acercó a la cuna y con infinita delicadeza acostó a Mateo. El niño, agotado por el drama del día, se acurrucó inmediatamente. Hugo, que seguía despierto, miraba a su padre con desconfianza desde detrás de la niñera. «Perdón, señor», dijo Elena secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Es que tenía mucho miedo. Mi madre depende de mí. Si voy a la cárcel, ella se muere». Roberto se sentó en una silla baja, una de esas pequeñas sillas para leer cuentos que nunca había usado. Se encontró a la altura de Hugo. «Elena», dijo Roberto mirando sus manos entrelazadas.
No me pida perdón. Nunca más me pida perdón. Roberto levantó la vista. Sus ojos, habitualmente fríos y analíticos, estaban húmedos. Vi el video del robo, sí, pero luego seguí mirando. Elena se tensó ligeramente. ¿Siguió? Revisé las grabaciones de la semana pasada, de los días que estuve de viaje. Y tú pensabas que estabas sola, confesó Roberto. Elena bajó la cabeza avergonzada. Señor, sé que bailamos en la cocina y que dejé que Hugo comiera helado en la alfombra. Lo limpié. Se lo juro. No miraba las manchas. Elena la interrumpió Roberto con voz suave. Miraba a mis hijos. Roberto sacó su tableta, que había traído del despacho, y la encendió. La luz, azulada, iluminó su cara cansada. Buscó un archivo y le dio a reproducir. Giró la pantalla para que Elena lo viera. Era una grabación de hacía 2 días. En la imagen, Elena estaba sentada en el suelo del salón con un libro gigante abierto. Hugo y Mateo estaban sentados a su lado, hipnotizados. Elena no solo leía, interpretaba, ponía voces, movía los brazos, se convertía en el monstruo y la princesa. Pero Roberto no señaló a Elena, sino a los niños. Mira a Hugo, dijo Roberto señalando la pantalla. Mira cómo te mira. En el video, Hugo miraba a Elena con absoluta adoración. Copiaba sus gestos, se reía antes de que ella terminara el chiste. Y Mateo, el niño que supuestamente no podía moverse, intentaba trepar por la espalda de Elena para ver mejor el libro, usando una fuerza y una coordinación que según los médicos no tenía. No sabía que Hugo sabía aplaudir, susurró Roberto con voz temblorosa. Lo vi en el video. Aprendió a aplaudir el martes pasado contigo. Me lo perdí. Pasó al siguiente video. Era una escena de comida. Elena hacía el avión con cuchara. Los niños comían verduras sin protestar, riendo. No sabía que a Mateo le gustaba el brócoli, continuó Roberto, y una lágrima solitaria le rodó por la mejilla. Conmigo lo escupe, contigo se lo come riendo. Roberto apagó la tableta y la dejó en el suelo. Se cubrió la cara con las manos. El muro de hielo finalmente se rompió. El millonario, el hombre de hierro, empezó a llorar. Un llanto silencioso y profundo que sacudía sus hombros. Pensé que les daba todo, sollozó Roberto. La mejor casa, la mejor ropa, los mejores médicos. Y tú viniste con guantes de goma y calcetines viejos, y les diste la única cosa que yo no sabía darles, vida. Elena se quedó paralizada. Nunca había visto a un hombre así, tan poderoso, tan roto. El instinto que hacía que cuidara de los niños se activó hacia el padre. Se acercó lentamente, dudando. Usted los quiere, dijo suavemente. Eso es lo más importante. El amor se puede aprender, igual que Mateo aprendió a caminar. Solo necesita perder el miedo a tirarse al suelo. Roberto levantó la cara roja y mojada. Miró a Hugo, que se había acercado curioso al ver llorar a su padre. El niño, con esa empatía pura de la infancia, estiró su manita y tocó la rodilla de Roberto. Papá pupa, dijo Hugo. Fue un disparo al corazón. Sí, Hugo, a papá le duele mucho aquí dentro, dijo Roberto tocándose el pecho. Sin pensarlo, Roberto hizo algo que no hacía desde el entierro de su esposa. Se deslizó de la silla y se sentó en el suelo sobre la alfombra, al mismo nivel que su hijo y la niñera. No le importó que el traje de 3.000 euros se arrugara. No le importó la dignidad. Extendió los brazos hacia Hugo. El niño dudó un segundo, mirando a Elena. Ella asintió con una sonrisa cálida, dándole permiso. Hugo se acercó a su padre y se dejó abrazar. Roberto escondió la cara en el pelo de su hijo, que olía a champú infantil e inocencia. Elena, dijo Roberto desde el suelo sin soltar al niño. No quiero que trabaje para mí. Elena sintió un frío repentino. Después de todo la despedía. Señor, no quiero que seas. Mi empleada, corrigió Roberto levantando la vista. Sus ojos ya no tenían barreras. Quiero que seas parte de esta familia. Quiero que me enseñes no a limpiar ni a ordenar. Quiero que me enseñes a ser el padre que ellos ven en ti. Roberto le tendió la mano. No fue un gesto romántico, sino un gesto de profundo respeto. Un pacto de sangre entre iguales. Quédate, por favor.
No por el sueldo. Te doblaré el sueldo. Te daré lo que quieras. Quédate para enseñarme a jugar. Elena miró la mano de Roberto. Miró a Hugo abrazado por él. Miró a Mateo, durmiendo en la cuna. Comprendió que la batalla había terminado. El frío de la residencia se disipaba. Elena sonrió, y esta vez fue una sonrisa tranquila sin miedo. Me quedo, señor, dijo tomando la mano de Roberto. Pero con una condición, la que sea, dijo él rápidamente. Mañana usted se pone los calcetines, marioneta. Yo seré el público. Roberto se rió. Fue una risa auténtica, oxidada pero sincera, que sonó extraña en esa habitación acostumbrada al silencio. Trato hecho, dijo. Ypsilon ese momento, en la luz tenue de la lamparita en forma de estrella, con un padre rico en el suelo y una niñera pobre de pie, se selló la verdadera fortuna de esa casa. No estaba en la caja fuerte, estaba en la alfombra. La mañana siguiente no fue como cualquier otra en la residencia. Habitualmente, el sol entraba por las ventanas blindadas, iluminando las motas de polvo en un silencio sepulcral. Pero hoy, el sol parecía entrar con permiso para tocarlo todo. Don Roberto bajó a la cocina a las 8, como le dictaba su reloj biológico. Sin embargo, por primera vez en 5 años no llevaba el traje azul marino de corte italiano, ni la corbata de seda apretada al cuello como una soga elegante. Llevaba un pantalón de chándal gris y una camiseta de algodón blanca, ropa que había desenterrado del fondo de un cajón olvidado. Restos de una época en la que él también sabía lo que era un domingo perezoso. Al entrar en la cocina, el olor no era el del café negro y amargo que Gertrudis solía servirle en soledad. Olía a vainilla, a leche caliente y a tostadas. Elena estaba de espaldas a él, tarareando en voz baja una melodía, moviendo una sartén. Hugo estaba sentado en su trona, con la cara manchada de puré de frutas, golpeando la bandeja con una cuchara de plástico. Al ver a su padre, el niño se detuvo. Hubo un segundo de vacilación, un reflejo condicionado por meses de frialdad, pero Roberto, en lugar de ignorarlo o pedir silencio, hizo algo que cambió la atmósfera de la habitación. Le guiñó un ojo. «Buenos días, campeón», dijo Roberto acercándose a la trona. Hugo soltó una risita nerviosa y volvió a golpear la mesa, esta vez con entusiasmo. Elena se dio la vuelta sorprendida por la informalidad de su empleador. «Buenos días», don Roberto dijo secándose las manos en el delantal. Sus ojos aún tenían un ligero rastro de hinchazón por el llanto de la noche anterior, pero su mirada era clara y tranquila. No sabía que bajaría tan pronto. «El café es casi listo». «No quiero café», Elena respondió él sentándose en una de las sillas de la cocina, no en la cabecera de la mesa formal del comedor. «Hoy quiero lo que comen ellos», Elena sonrió. Una sonrisa que iluminó la cocina más que las luces halógenas. «¿Papilla de plátano con galletas?», preguntó divertida. «Si eso da energía para seguir el ritmo de estos dos, sí». «Papilla», dijo Roberto, cogiendo la cuchara que Hugo le ofrecía. Ese desayuno marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva. No hubo reuniones de negocios, no hubo llamadas a Ginebra. Roberto pasó la mañana aprendiendo y fue la lección más difícil de su vida. Descubrió que dirigir una corporación internacional es un juego de niños comparado con cambiar un pañal en movimiento o convencer a Mateo de que no se meta un bloque de Lego en la nariz. A media mañana sonó el timbre de la puerta. El sonido seco resonó en la casa. Roberto se tensó. Elena, que estaba sentada en el suelo ayudando a Mateo a estirar las piernas, levantó la vista con temor. «Tiene que ser ella», susurró Elena. Gertrudis había amenazado con volver a por el resto de sus cosas. Roberto se levantó. Su postura cambió. El padre divertido desapareció por un segundo y volvió el hombre de acero. Pero esta vez el acero era un escudo para su familia. «Quédate aquí», ordenó suavemente. «Yo me encargo». Roberto se acercó a la entrada. Al abrir la puerta no encontró a Gertrudis, sino a un mensajero con un paquete, y detrás de él, en la acera, un coche patrulla de la Policía Nacional que había venido a tomar declaración sobre la denuncia de intento de robo que Gertrudis en su delirio de venganza había intentado poner contra Elena esa misma mañana,
alegando que el despido era improcedente. La osadía de la anciana no tenía límites. Incluso fuera de la casa intentaba manipular la realidad. Roberto salió al porche. El agente de policía se acercó con una libreta en la mano. «Buenos días, señor. Tenemos una denuncia de una tal Gertrudis M. Dice que su empleada la atacó verbalmente y le robó». Roberto levantó la mano deteniendo al agente con un gesto absoluto de autoridad. «Agente», dijo Roberto con voz tranquila. «La señora Gertrudis fue despedida ayer, por robos continuados y difamación. Tengo grabaciones de cámaras de seguridad de alta definición que muestran cómo ella misma sacó las joyas de mi caja fuerte para tenderle una trampa a la niñera. Si ella quiere continuar con esta acusación falsa, con mucho gusto le entregaré inmediatamente un pendrive con las pruebas para que pueda detenerla por denuncia falsa y robo doméstico». El agente se detuvo, bajó la libreta y cambió el tono. «Entiendo, señor. Si hay pruebas de video, la situación cambia drásticamente. Hablaré con la señora para disuadirla. Haga más», dijo Roberto dando un paso adelante con mirada gélida. «Díganle que si vuelve a pronunciar el nombre de mi familia o se acerca a menos de 500 metros de esta casa, irá a la cárcel y no habrá fianza que la saque». El coche patrulla se fue. La sombra de Gertrudis desapareció para siempre. No por arte de magia, sino gracias a la firmeza de un padre que ya no delegaba la protección de su hogar. Al volver al salón, Roberto traía algo más importante que una victoria legal. Traía un sobre que había preparado en su despacho por la noche. Encontró a Elena sentada en el sofá con Mateo, durmiendo en su regazo. La imagen era tan profundamente pacífica que Roberto temió romperla. Se sentó frente a ella en la mesa de centro, ignorando las normas de etiqueta. Elena dijo en voz baja. Ella abrió los ojos, alerta. «¿Todo bien, señor? Todo bien». Gertrudis nunca más volverá a molestar. El alivio en la cara de Elena fue palpable. Suspiró profundamente acariciando la espalda del niño dormido. «Pero tenemos que hablar de negocios», continuó Roberto, poniendo el sobre la mesa. Elena miró el sobre blanco. El miedo volvió a sus ojos. Era un acuerdo de confidencialidad. Nuevas reglas estrictas. «Señor, prometo que cumpliré todo lo que hablamos anoche. Los calcetines, el juego». «Ábrelo», la interrumpió él. Elena cogió el sobre con cuidado tratando de no despertar a Mateo. Sacó el papel. No era un cheque de indemnización. Era un nuevo contrato de trabajo. Sus ojos recorrieron las líneas y se abrieron mucho al llegar a la cantidad del salario y a la cláusula final. «Señor, esto es demasiado. Es el triple de lo que ganaba. Y aquí dice». Elena leyó en voz alta con voz temblorosa. «Seguro médico privado completo para el empleado y miembros directos de la familia de primer grado». Roberto asintió mirando sus manos entrelazadas. «Me dijiste que tu madre está enferma, que depende de ti. Investigué un poco anoche. Sé que el tratamiento de su enfermedad es caro y que la seguridad social tiene meses de lista de espera». «Sí, señor. Espera una operación de cadera». «6 meses». Ya no, dijo Roberto levantando la vista y mirándola a los ojos con una intensidad humana. «He hablado con el doctor Martínez, jefe de traumatología del Hospital Universitario La Paz, y que también opera en la privada. La esperan el lunes, todo pagado». Elena se tapó la boca con la mano. Las lágrimas brotaron de repente sin previo aviso. No lloraba por el dinero. Lloraba porque alguien había visto su dolor invisible. Lloraba porque el hombre que hacía 24 horas parecía un robot acababa de salvar la vida de su madre. «¿Por qué?», preguntó con voz queda. «¿Por qué hace esto por mí?» «Solo soy la niñera», no corrigió Roberto con firmeza. «Eres la mujer que enseñó a mi hijo a caminar cuando yo no creía en él. Eres la que devolvió la risa a esta casa cuando yo solo traía silencio. Salvar a tu madre es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte que hayas salvado a mis hijos». Y a mí, Elena no pudo contenerse. Con Mateo todavía en brazos se inclinó y tomó la mano de Roberto. No la besó. Simplemente la apretó fuerte, transmitiendo una gratitud que no se podía expresar con palabras. «Gracias», susurró. «Gracias, don Roberto». «Llámame Roberto», dijo él apretando su mano. «Solo Roberto».
Epílogo. 6 meses después, la nieve caía suavemente sobre el jardín de la Moraleja, cubriendo el césped perfectamente cuidado con un manto blanco. Pero, dentro de la casa, el clima era tropical. El salón, que antes parecía el vestíbulo de un hotel de lujo, había sufrido una transformación radical. El sofá, de cuero beige, seguía allí, pero ahora estaba cubierto de mantas de colores vivos y cojines desparejados. En la esquina donde antes había una escultura abstracta de metal frío, ahora había una montaña de cojines que servía de fortaleza, y en el centro de la alfombra el millonario estaba irreconocible. Roberto estaba tumbado boca arriba, vestido con unos vaqueros rotos por las rodillas. En la mano derecha tenía un calcetín azul, con ojos de botón cosidos a mano. En la izquierda, uno rojo con lana amarilla imitando pelo. «Atención, ciudadanos de Ciudad Alfombra», rugió Roberto con voz grave fingida, haciendo hablar al calcetín azul. Se acerca el monstruo de las cosquillas. 2 pequeños torbellinos salieron disparados de detrás del sofá. Hugo y Mateo, que ahora tenían 1 año y medio, y corrían con una estabilidad envidiable, se lanzaron al ataque. «¡A papá!», gritaban riendo a carcajadas, lanzándose sobre él sin piedad. Mateo, el niño que no iba a caminar, corría el más rápido de los dos. Sus piernas eran fuertes, sus movimientos seguros. Se lanzó con impulso sobre la barriga de su padre riendo histéricamente, mientras Roberto lo atacaba con el señor calcetín. Elena observaba la escena desde el umbral de la cocina con una taza de té caliente en las manos. Ya no llevaba el uniforme azul ni los guantes de goma. Llevaba ropa cómoda, vaqueros y un jersey de lana. Seguía trabajando allí, pero su papel había cambiado. Ya no era la empleada invisible. Era la tía, la confidente, la compañera en la crianza. Roberto, atrapado bajo el peso del amor de sus hijos, giró la cabeza y vio a Elena observándolos. «¡Ayuda!», gritó dramáticamente extendiendo la mano hacia ella. «Elena, sálvame. Me devoran». Elena se rió, dejó la taza en una mesita y se acercó lentamente. «Lo siento», Roberto dijo con una sonrisa pícara. En la jungla del salón sobrevive el más fuerte. Y en lugar de ayudarlo, Elena también se tiró al suelo, uniéndose a la batalla de cosquillas. Los 4 rodaron por la alfombra cara formando una masa indistinguible de brazos, piernas y risas. En ese momento, si alguien hubiera hecho una foto, no habría podido distinguir quién era el dueño de la residencia y quién la empleada. Solo verían una familia, una extraña familia compuesta por piezas rotas que se habían unido con el pegamento más fuerte del mundo. El tiempo pasado en el suelo. La cámara se aleja lentamente saliendo por la ventana mostrando la casa, iluminada en medio de la noche invernal madrileña. Ya no era la casa más silenciosa y elegante del barrio. Era la más ruidosa y sin duda la más rica. Roberto había aprendido la última lección. Un hombre no es millonario por lo que tiene en el banco, sino por las veces que sus hijos corren hacia él cuando cruza el umbral. Y abrazando a Mateo y Hugo, sintiendo sus corazones latir contra el suyo, Roberto supo que por fin había vuelto realmente a casa.